Bienvenidos a nuestro curso de Autodesk Robot Structural Analysis Professional para el diseño y análisis de tanques de acero. Tenemos para ustedes un curso realmente práctico para que puedan diseñar tanques para contener agua o líquidos similares a temperatura ambiente y bajo presión atmosférica. Bueno, este es el caso de la mayor parte de los contenedores de agua, ya sea para uso industrial, para uso residencial, donde es necesario tener la presión de una columna de agua para que se pueda repartir en un circuito, ya sea urbano o industrial. Y bueno, este curso pues va a ir tratando de responder preguntas que nos hacemos como diseñadores de cómo debemos lograr que un tanque no tenga un fallo. Yo puedo plantear un elemento que tenga una resistencia, sobre todo en un programa de análisis de elemento finito, pues yo puedo conocer las fuerzas de una columna de agua, pero ¿cómo sé cuál es el grosor adecuado? ¿Cuál es mi valor límite que me dice ese tanque soporta o no soporta? Quizás en los programas de análisis de elemento finito como Robot, ETABS, etc., podemos obtener los valores para concreto, pero los valores para acero es algo que nos deja una inmensa duda, y en este curso tratamos de responder cuál es el valor límite para que un tanque de agua a temperatura y presión ambiente no colapse, como esta fotografía que estamos viendo aquí. Bueno, nosotros vamos a iniciar por revisar lo que puede ser un tanque que puede ser el modelo que tenemos aquí, y donde tenemos que responder dos cosas. Primeramente, una cimentación que sea capaz de soportar el peso de una columna de agua sobre el terreno, y seguidamente la presión hidrostática que se va a generar sobre las paredes del tanque. Son dos valores que tenemos que tener mucho cuidado en cómo responderlos. Para el primero, es decir, para la cimentación, para la presión del peso de una columna de agua sobre el terreno, existen varias teorías en las cuales podemos ir al módulo de balasto, podemos ir a la capacidad del terreno, al módulo de elasticidad, pero yo prefiero ser más práctico, más pragmático. Vámonos al estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Y para esto pues tenemos por aquí un par de estudios de mecánica de suelos donde ustedes van a poder checar cuál es el valor que el estudio de mecánica de suelos les dice que soporta, cuál es la capacidad de carga para el terreno. Teniendo ese valor, nosotros ya podemos diseñar. Y bueno, es necesario apoyarse en estudios adicionales para poder tener ese valor que, como aquí claramente nos dice, y en base a que esta compañía de estudios de mecánica de suelos y geología me dice la capacidad del terreno es tanto por metro cuadrado. Bueno, teniendo ya ese estudio, bueno, yo puedo diseñar mi losa de cimentación, puedo diseñarla, por ejemplo, como en este caso, como un soporte elástico, una losa elástica, donde recibe toda la carga de esta columna de agua, que pues en este caso pueden ser 9 o 10 metros, lo que es la altura que tenemos de esta columna de agua, y en base a eso, bueno, ya tenemos la respuesta a nuestra primera incógnita de que este terreno pueda soportar. Si sucede que no puede soportar ese peso de esa columna de agua, bueno, la respuesta es obvia. Hago más pequeño el tanque, le doy menos altura a ese tanque. Si requiero capacidad, puede ser un tanque mucho más amplio, pero con una altura menor. ¿Qué es lo que sigue? La siguiente pregunta obvia. Bueno, ¿y cómo conozco el valor límite para la presión hidroestática que se va a generar sobre las paredes del tanque? Bueno, para esto también vamos a ir al reglamento. De la misma manera que nosotros tenemos el reglamento del ACI, del Instituto Americano del Concreto, o que tenemos los reglamentos de las normas técnicas complementarias en el caso de la Ciudad de México, o que tenemos el reglamento del manual de obras de la Comisión Federal de Electricidad, o tenemos, bueno, los diferentes reglamentos que existen en los países. Bueno, para los tanques de acero existe también el reglamento del Instituto Americano del Petróleo, y esto es una maravilla porque me va a permitir no solamente tener los valores límites para mi tanque, sino algo muy importante: cómo deben de ser los planos de detalle y las soldaduras
que deben de tener estos tanques. Aquí voy a tener toda la referencia para generar los planos de detalle. Les seré honesto, en este curso no vamos a ver los planos de detalle. Aquí vienen cómo se hacen, pero esto lo vemos en nuestros cursos de Advanced Steel. Advanced Steel es una maravilla para generar los planos de detalle de elementos de acero como este tanque o como estructuras de acero o todo lo demás que se necesita. Es una maravilla. Bueno, aquí pues tenemos este reglamento que les vamos a compartir, está en línea y bueno, ustedes pueden ver cómo deben de generarse estos planos de detalle en base a que ya vamos a tener un valor límite y vamos a poder conocer cuál es la capacidad de nuestro tanque sobre el terreno y los valores límite que podemos aplicar en lo que son estas paredes de nuestro tanque para saber qué es adecuado. 5 milímetros, 12.7 milímetros, 6 milímetros, 25 milímetros. Bueno, ¿cuál es el grosor adecuado para que soporte la carga hidroestática? Bueno, a partir de ahí, a partir de que ya vamos a conocer esto, bueno, y miren, aquí tenemos pues varias muestras, ejercicios que vamos a estar haciendo. Aquí podemos ver la presión hidrostática que se está generando sobre las paredes del terreno. En eso es maravilloso auto de robot, nos puede dar todas las tensiones máximas que está marcando el tanque. Puedo yo checarlas y puedo conocer cuáles son mis valores límite para saber si ese grosor es el adecuado o tengo yo que diseñarlo a un grosor más alto. Bueno, a partir de ahí vamos a nuestro siguiente ejercicio. En nuestro siguiente ejercicio vamos a ver un tanque de fondo plano, donde yo tengo que ver sobre una torre a una altura determinada lo que es la presión de una columna de agua sobre el fondo plano de este tanque y sobre las paredes, tanto la carga hidrostática como la carga de la columna de agua, y esto sobre una columna que ustedes saben me va a generar un efecto de péndulo invertido. Y bueno, y esto lo va a hacer porque pues yo voy a tener que checar las fuerzas del viento sobre este tanque, como lo mismo ejecutar un análisis dinámico modal, donde al sismo de diseño que me marca un programa de aceleraciones como Prodigy, como SACID, existen varios, ¿no? Según la región del mundo donde ustedes estén trabajando. Bueno, vamos a tener que analizar nuestra torre tanque para poder llevar a cabo esto. Tenemos otro ejercicio más. ¿Qué pasa si ahora no se trata de una torre de fondo plano, sino tenemos algo que tiene un fondo esférico, una forma como este tanque que tenemos de aquí, y tenemos que calcularla bien porque no queremos que nos vaya a suceder un colapso? Entonces, bueno, vamos a estar revisando varias propuestas para nuestros tanques. Lo vamos a revisar a las presiones hidrostáticas que se generan dentro del mismo tanque, sobre todo cuando éstas se añaden a la combinación del sismo de diseño, las cargas que genera el sismo de diseño, las cargas que genera el viento y cómo se comportan todas estas combinaciones con la presión hidrostática y el mismo peso del agua sobre lo que es la pared inferior del tanque. Bien, también vamos a hacer el análisis dinámico modal, vamos a hacer el análisis por viento, vamos a estar revisando nuestra estructura y bueno, finalmente no queremos que nos pase esto, ¿sí? Que aquí, bueno, pues alguien obviamente pues no tuvo cuidado al hacer el análisis, no sé si esto fue un viento o un sismo y ocasionó el colapso de la torre. Pues bien, este es un curso práctico, completo, para responder específicamente estas preguntas. Realmente, ¿cuál es el grosor de la placa que me va a soportar la carga hidrostática? Y además de esto, las combinaciones de carga, del análisis dinámico modal, del análisis por viento, del peso del tanque sobre el terreno. ¿Cómo puedo yo hacer mi diseño para que esto cumpla las condiciones de eficiencia? Es decir, yo voy a tener una estructura que va a ser segura, pero también va a ser económica. Pues bien, los esperamos en nuestro curso de Autodesk Robot Structural Analysis Professional, dedicado al diseño y análisis de tanques de acero, que como todos nuestros cursos cuentan con el soporte y la asesoría del personal técnico de Editorial Viadas.